Buenas, el día de hoy veremos cómo desarrollar un histograma. Tenemos acá el siguiente ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es hacer los intervalos. Entonces, para esto necesitamos primero saber cuántos datos tenemos. Vamos a poner acá n es igual a, vamos a utilizar la fórmula de contar. Seleccionamos todos los datos y tenemos 40 datos. Luego vamos a hallar el valor máximo y el valor mínimo. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. El valor máximo será max de todos mis datos. Luego el mínimo, min de todos mis datos. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, vamos a hallar el rango. El rango nosotros sabemos que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Luego de acá vamos a hallar el número de clase o la cantidad de intervalos. Para eso vamos a aplicar, tenemos dos fórmulas. Una que es raíz de n y la otra que es Sturges. En este ejercicio específicamente nos dice Sturges. Es igual a 1 más 3.33 por logaritmo de n. Normalmente cuando tenemos menor a 50 datos es lo mismo que trabajemos con raíz de n o Sturges. Pero cuando tenemos una mayor cantidad de datos, sí ya empieza a variar. Entonces, este número de intervalos, yo no puedo trabajar así porque acuérdense que el número de intervalos es la cantidad de barras. Entonces yo necesito un número entero. Por lo tanto, acá vamos a aplicar la fórmula de redondear. Entonces, acá vamos a escribir redondear, coma a 0 decimales. ¿Sí? Igual acá escribimos redondear, abrimos paréntesis, coma 0 decimales. ¿Sí? Entonces vamos a tener 6 intervalos, es decir, 6 barras. Cuando yo cree mis intervalos, yo voy a tener acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y por último, lo que tengo que hallar es el ancho de cada barra. Entonces, el ancho, que lo sé como acá, es igual al número de intervalos al rango entre el intervalo. Rango entre intervalos. Es decir, mi ancho es 5.83. Entonces vamos a empezar. Nuestro primer intervalo va a ser igual al valor mínimo, porque es el mínimo valor que tenemos como dato. Luego de esto, luego del intervalo, entonces tenemos el primer valor, que es el mínimo, que está representado en esta gráfica. En el histograma empieza el primer punto en el valor mínimo. A este valor mínimo yo le voy a sumar, es decir, este ancho de barra es lo que le voy a sumar para que sea el final de este punto. A eso yo le voy a sumar mi ancho de barra, que es 5.83. Y ese valor de acá, que vendría a ser este de acá, este valor más este ancho, pero lo voy a inmovilizar porque es el mismo que se va a sumar en todos. En todos voy a sumar mi ancho de clase, ¿sí? ¿Pero qué significa? Si este es mi mínimo, le he sumado mi ancho de clase, este vendría a ser el final de mi primera barra. Pero también viene a ser el inicio de mi segunda barra, y así sucesivamente. Entonces, para el segundo punto, va a ser igual a este valor que acabo de encontrar, y luego le sumaré a este mismo valor el ancho. ¿Sí? Igual lo inmovilizo. Y simplemente lo que me queda es arrastrar. Arrastro, porque este va a jalar, y luego arrastro, ¿no? Por eso les pedí movilizar.
tengo que fijarme? Que el valor máximo debe ser el último valor, es decir, yo debo cerrar mi histograma con el último valor de mis datos, que en este caso es 65, ¿sí? Entonces, esa es la forma como yo he construido mis intervalos. Estos intervalos son solamente los puntos que vemos aquí abajo, pero todavía no hemos construido los intervalos, es decir, solamente le estamos dando la forma. Acuérdense que el histograma no es más que la representación de la frecuencia, es decir, yo tengo que ver ahora cuántos datos de todos los que tengo acá arriba están dentro de estos intervalos, ¿no? Y justamente a medida que sean mayores o menores datos, la gráfica o la barra va a ser más o menos pequeña, ¿no? Más grande o menos pequeña, más pequeña. Entonces, esos son mis intervalos. No puedo decir límite inferior y límite superior si quiero. No le puedo poner acá límite inferior y acá sería límite superior de cada una de mis 6 barras. Entonces, lo que tengo que encontrar ahora es la frecuencia. Y luego también tengo que encontrar la frecuencia acumulada. Entonces, lo que yo puedo hacer para encontrar la frecuencia es ir contando. ¿Cuántos datos hay entre 30 y 35? Entonces, yo puedo empezar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8 datos, ¿sí? Pero es un poquito complicado. Entonces, para eso el Excel nos va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a aplicar la fórmula de frecuencia. Pero no la vamos a aplicar en frecuencia, sino la vamos a aplicar en frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque yo voy a decirle al Excel que me ayude a contar, pero en base a un valor final. Entonces, para ese caso, mi valor final va a ser mi límite superior. Pero el límite superior, acuérdense que es el acumulado de cada uno. O sea, el límite superior del primero es de la primera barra. Pero de la segunda barra se le acumuló de la primera más la segunda. Y así sucesivamente. Entonces, por eso que lo voy a colocar en frecuencia acumulada y luego simplemente lo resto. Si es que otros quisieran, también podrían armar sus propias frecuencias, es decir, contar, lo mismo como aplicamos acá, contar puntos sí. Contar si el valor es mayor a 30, pero menor a 35,8. Entonces, de esa manera también podríamos aplicarlo. Entonces, vamos a ver. Entonces, para eso vamos a aplicar la función que nos da el Excel. Y escribimos frecuencia. Paréntesis y dice, dame tus datos. Aquí están mis datos. Luego dice cuál es el número de grupos o hasta qué número voy a contar, ¿no? Básicamente lo que nos está preguntando. Y le voy a dar el valor de mi límite superior. Ahora, como yo esto lo voy a bajar, ¿qué cosa es lo que es común en todos? Es los datos. Entonces acá pongo F4, F4. ¿Sí? Finalmente cierro. Como se dan cuenta, ¿ven? Es 8. Entonces yo voy a bajar. ¿Sí? Y mis datos son 40 y acá también mi valor me debe salir 40, ¿no? Que es el total de datos. Entonces, para hallar mi frecuencia, bueno, y ahí es la misma, pero para hallar la segunda tendría que ser 14 menos 8, ¿sí? Y así sucesivamente. 19 menos 14, 26 menos 19 y así. Entonces, cuando yo quiera construir un intervalo, ¿no? Básicamente lo que voy a hacer es colocar estos valores de acá. Pero adicionalmente también el Excel nos da otra función más. Si yo, por ejemplo, me voy a datos, análisis de datos, busco acá donde dice histograma, le doy a aceptar. Y me dice, ¿cuál es tu rango de entrada? Es decir, ¿cuáles son tus datos nuevamente? Y luego me dice, ¿cuáles son tus rangos de clase? Es decir, ¿hasta dónde vamos a contar? Y ojo que no estoy poniendo rótulos. Si yo hiciera desde acá, yo tendría que ponerle acá rótulos, pero yo voy a trabajar solo los datos. Y por lo tanto no pongo rótulos. ¿Qué más? En donde dice rango de salida, le hago clic aquí, con cuidado porque normalmente se va acá arriba,
y le doy un área donde quiero que me den información, básicamente acá. Quiero que me cree un gráfico, ¿no? Pero no quiero que me dé ni Pareto ni acumular, porque solamente quiero el histograma. Y le doy aceptar. ¿Sí? Y acá tenemos. Entonces tenemos nuestro histograma, tenemos nuestros valores, ¿no? Y como ven tenemos el mismo valor de frecuencia, ¿sí? Porque aplica la misma lógica que hemos hecho hace un rato. Entonces esa es la forma. Si no, lo que quedaría es esta frecuencia, ¿no? Junto con los intervalos, llevarlos a hacerles una gráfica. Insertar gráfico de barras. Solamente sería la frecuencia. Insertar gráfico de barras, ¿no? Esta de acá. Y luego cuando vemos en formas de gráfico, ahí le podemos dar la forma, ¿no? Que sería la de acumular, la que normalmente conocemos. Podría ser este, ¿no? Que es el que nosotros conocemos. Ya podemos ahí ir jugando. Entonces, esto básicamente es lo que nosotros lo conocemos, no de repente de esta forma, ¿no? Pero esa es la forma como finalmente represento mi histograma. Entonces, esa es la forma para poder realizarlo, ¿no? Vamos acá y vamos a darle la. Gracias.